electrones solitarios en el espacio se repelen mucho más fuerte entre sí que lo que un par solitario repele a un par de electrones en un orbital enlazante, y esta situación es mucho más, y estos dos se repelen mucho más que lo que se pueden repeler dos orbitales enlazantes. De esta manera, se van a generar dos tipos de geometría. Una geometría electrónica, que es la forma geométrica conformada por todos los pares de electrones compartidos o libres, y otra diferente va a ser la geometría molecular, que va a ser la forma geométrica de una molécula otorgada por la distribución espacial de los átomos. Veamos esto en un ejemplo muy sencillo, como es el de la diferencia entre amonio y amoníaco. Si se fijan, el amoníaco se hace en la estructura de Lewis del amonio, van a ver que el amonio tiene el nitrógeno compartiendo dos pares de electrones con cada uno de los protones. ¿Sí? Estos son todos pares de electrones enlazantes, así que las repulsiones van a ser todas equivalentes entre sí, y entonces la geometría electrónica va a ser tetraédrica, y al ubicar los hidrógenos en ese lugar, la geometría molecular va a ser también tetraédrica. Y en particular, como los ángulos diedros de un tetraedro son de 109,5, estos ángulos diedros van a ser de 109,5. ¿Qué pasa si ahora nosotros sacamos un hidrógeno para formar el amoníaco? Si se fijan, la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, porque tenemos un par libre acá, pero tres pares enlazantes distribuidos en esta zona del espacio. Sin embargo, la geometría molecular no va a ser tetraédrica, porque este par no tiene no está enlazando a nadie, por lo tanto, no forma parte de la estructura de la molécula en sí, que depende solamente de los nitrógenos y de los hidrógenos a su alrededor. Pero como este par electrónico libre repele con mayor fuerza los orbitales enlazantes que estos orbitales enlazantes entre sí, esto además de dejar una estructura piramidal, fíjense que esto que está acá es una pirámide de base triangular, de hecho la formada por el nitrógeno y los tres hidrógenos, lo otro que va a pasar es que este par electrónico va a empujar hacia abajo a los tres hidrógenos, haciendo que estos ángulos que están acá ya no sean de 109,5, sino que sean un poco más chiquititos, ¿sí? Que estén tensionados por culpa de este par electrónico libre que está acá arriba, que empuja con mucha fuerza a los pares electrónicos de enlace. En esta tabla después ustedes pueden revisar las diferentes geometrías moleculares y electrónicas para diferente número de átomos y pares libres. Y lo que sí quiero resaltar es cuáles son los beneficios y los puntos flacos de esta teoría. Esta teoría permitió explicar con éxito la geometría y propiedades moleculares como ángulos de enlace o la polaridad de las moléculas, algo no menor. Pero no propone un modelo de enlace o predecir cuál va a ser la energía de enlace. Con esto no podemos saber qué enlace va a ser más fuerte o más débil, pero sí podemos saber, por ejemplo, si las fuerzas de enlace van a ser del tipo dipolo-dipolo o dipolos inducidos, ¿no? Porque vamos a poder saber la polaridad, y si sabemos la polaridad, por ejemplo, podemos saber en qué tipo de solvente se va a disolver una sustancia, que es una información empírica bastante útil para poder saber de antemano. Entonces, apareció otro modelo más, complementario con los anteriores, que es la teoría de enlaces de valencia. La teoría de enlaces de valencia sí da una descripción del modelo de enlace, y básicamente lo que dice es que supone que los orbitales atómicos de los átomos adyacentes pueden interactuar entre sí para formar un nuevo orbital con elevada densidad electrónica entre ambos átomos, básicamente. El núcleo, en este ejemplo, del átomo de hidrógeno, como ya dije antes, va a tender a atraer a la nube de electrones del átomo de hidrógeno número 2. Y el núcleo de este átomo de hidrógeno va a tender a atraer los electrones del primer átomo de hidrógeno. Entonces, necesariamente el enlace va a tener que verse como una zona óptima en la cual las nubes de electrones se intersequen, o sea, haya probabilidad alta de encontrar un electrón en la zona internuclear, pero no pueden intersecarse de cualquier manera, porque ya dijimos que dos electrones no pueden tener la misma combinación de 4 números cuánticos. Entonces, una condición de enlace implica sí o sí que los electrones
que estén ocupando la zona internuclear tengan que estar sí o sí apareados. Es decir, uno con spin más 1/2 y el otro con spin menos 1/2. Esto surge simplemente del principio de exclusión de Pauli. Y esto fue una definición fuerte, porque agregaba una condición más a lo que ya venía proponiendo el mismo Lewis. Es decir, ahora, a ver, que haya enlaces significa compartir electrones, pero significa compartir electrones en una región dada del espacio y estando ambos apareados. A partir de esto se pueden definir distintos tipos de orbitales moleculares, digamos, en función de cómo se distribuyen espacialmente. Entonces, cuando el enlace se extiende longitudinalmente sobre el eje de uno de los átomos involucrados, se llama enlace de tipo sigma. Y viene a ser representado por cualquiera de estos dos ejemplos. En el fluoruro de hidrógeno, fíjense, si este es el eje X, hay densidad de probabilidad de encontrar al electrón libre del flúor en el orbital PX, en la zona intermedia entre el núcleo del flúor y el hidrógeno con su orbital 1s. Y lo mismo pasa si vemos cómo es que se combinan dos orbitales PX en el caso de la molécula de flúor 2. Fíjense, acá hay elevada densidad de probabilidad de encontrar a los electrones de estos dos átomos, y particularmente están apareados, y esto da justamente la condición de enlace que viene a traer la teoría de enlaces de valencia. Ahora bien, en el caso de que el apareamiento sea lateral, ¿sí? Es decir, no solamente hay enlace cuando la zona es longitudinal al eje, sino que también puede haber enlace cuando hay, aunque sea un poco de apareamiento de los electrones y solapamiento de las nubes de manera perpendicular. Este tipo de enlace, que siempre tiene un plano nodal, se conoce como enlace de tipo pi, y la zona de mayor densidad electrónica se ubica por encima y por debajo de este plano nodal. Fíjense cómo la nueva zona resulta de la combinación de estos dos, de las zonas correspondientes a orbitales P puros de una molécula, por ejemplo, de flúor 2. Entonces, ahora, la fortaleza, la potencia de la teoría de enlaces de valencia fue que le dio significado físico a los pronósticos de Lewis y a sus estructuras. Entonces, ahora, por ejemplo, la molécula de oxígeno, queda un minuto, recuerden ingresar a este mismo link. En caso de que no se pueda ingresar porque la reunión esté terminada, yo voy a mandar un link por Telegram para que ustedes puedan acceder. Entonces, la teoría de enlaces de valencia da significado físico a los pronósticos de Lewis y a sus estructuras, como dijimos antes. Fíjense la molécula de oxígeno. En el caso de la molécula de oxígeno, ahora los dos pares de electrones que se combinan según la estructura de Lewis, los invito a que hagan la estructura de Lewis del oxígeno, ahora no están distribuidos de cualquier manera. Corresponden a un enlace sigma formado por los PZ en este caso, y a un enlace de tipo pi formado por los PI de manera lateral. Dejo como tarea para ustedes entonces que